Buenas tardes, camaradas, son las 11:14 de este 26 de febrero del 2020 y estamos aquí nuevamente en el estudio, en el estudio, bodega, recámara, lo que ustedes le quieran poner, cuarto de reuniones, pero quedan cordialmente invitados de La Puebla Vigila. Martín Geli Jarillo Yáñez es mi nombre y ahora pues quiero comentarles algo que es muy penoso. Es algo que pues yo tengo una teoría, ya la he explicado aquí, permítanme porque esto está muy alto. Tengo una teoría acerca del asesinato de Colosio. La he presentado la quise presentar en algunos medios. Ya saben, fui alguna vez con Beatriz Paredes y pues Beatriz Paredes me dijo que sí, que luego me hablaba, ¿no? Pero pues obviamente como el PRI, que fue quien solapó a Salinas en el asesinato de Colosio, pues van a querer de verdad indagar. El hijo de Colosio ya está ahí. Él dice que no confía en las autoridades. Pues si las autoridades desde que su papá fue asesinado no hacían nada y culpaban a X, Z o Y, claro, como autores materiales del crimen, del magnicidio, pues no iban a hacer algo más después, ¿verdad? Pero pues pasaron los años y bueno, él estaba chico, entendemos que pues estaba corto. Después fue una tragedia terrible. No se le señala nada porque perdió después a su mamá. Entonces pues entendemos el estado de shock en el que vivió él y su hermana. Y pues ese estado de shock es el que pues dejó que no escuchara el canto de las sirenas. No creo que haya sido únicamente el canto de las sirenas, pero permitió que se dejó llevar. Es muy difícil una tragedia así en el ámbito familiar con una edad tan corta. La verdad, yo le mando un abrazo a Luis Donaldo Colosio, independientemente de todo, porque pues es algo muy fuerte. No se le puede decir nada. No deberíamos de decirle nada, salvo que si él dice, pues sí, para que sepa que no, que es escuchado, sobre todo el presidente, ¿no? Pues decirle algo. Y pues también la sociedad, decirle algo. Pues dentro de todo, pues un abrazo, porque fue una situación muy fuerte. Y entendemos su proceder, al menos yo lo entiendo. Ni manera de criticarlo, la verdad no deberíamos de tener ni siquiera eso, porque caray, fue algo muy fuerte, es algo muy fuerte lo que él vivió. Y bueno, dentro de todas las pesquisas y todas las investigaciones que se hicieron, que se decían, hubo una de llamar mi atención. Yo en ese entonces estaba estudiando psicología, no creo que iba un poquito comenzando, pero tuve una materia, híjole, qué mal que no recuerde el nombre, creo que era entrevista 1. Tuve una materia y esta maestra, la maestra, ella sí pudo ingresar, sí pudo hacerle una entrevista a Colosio. No fue una entrevista televisada, pero sí pudo hacerle una entrevista. A mí todo se me olvidó, la verdad todo se me olvidó. Me interesaba en especial esa materia, ese caso, pero todo se me olvidó cuando pasaron el video tan terrorífico, tan terrible, tan doloroso. Cuando le disparan
a Luis Donaldo Colosio, que además era un candidato que llamaba la atención, pues que estaba enfrentando al poder en su propia casa. Hay quienes osan, de verdad, yo digo osan señalarlo, porque lo que él estaba haciendo, independientemente de sus intenciones, que no creo que hayan sido más, pues era algo muy valiente, era algo a tomarse en cuenta, porque estaba enfrentando a un poder, a una mafia en su propia casa. Tenía ese valor, y eso, pues, no puedo decir pocos lo tienen, porque tenemos en la presidencia a un hombre muy valeroso. Pero en el tiempo de Colosio, por la situación de Colosio, pues requería de verdad mucha admiración. Yo lo admiraba mucho. Yo sí hubiera votado por él, porque estaba enfrentando al poder, no nada más estaba prometiendo, ¿no? Estaba señalándolo. Entonces, pues pasó después lo que muchos suponíamos que iba a pasar, que podía pasar. Pero aprendió la derecha derrotada, la verdad, desde entonces. Aprendieron que no deben de hacer mártires, porque lo hicieron mártir. Si ya tenía el favor de la población, de mucha parte de la población, pues con el asesinato intrigado por Salinas, pues más, ¿no? Más, ya Salinas ya lo soñábamos de pesadilla. Pero bueno, entonces, eso pasó. Yo me olvidé de todo lo demás, por eso no recuerdo el nombre de la maestra, no recuerdo la materia. Fue algo muy fuerte para mí, de verdad muy fuerte. No, miento, no estaba al principio, estaba ya terminando la carrera. Sí, porque al año siguiente yo me fui a Tijuana, ya con la carrera terminada, me fui a Tijuana y sí fue al año siguiente, en el 95 me fui. Entonces, lo de Colosio pasó, ay, qué horror, no me acuerdo, en el 93, o fue el 23 de febrero del 94, no, fue en el 94 cuando el lanzamiento del Ejército de Liberación. Entonces, yo me llevé esta información de Colosio. Llegando a Tijuana, porque fue en Tijuana, no fue en Tijuana, fue aquí mismo, fue antes de irme. Pues fui a la hemeroteca, la verdad estaba consultando otra cosa, y me encontré con un periódico Excelsior, en la hemeroteca. Ay, caray, espérenme, no, sí fue en Tijuana, porque el Excelsior, eso fue lo que más me llamó la atención. Yo llevaba la información del asesinato, de la entrevista, de que Aburto, de que no había sido el asesino único, de que Aburto, que fueron más asesinos, y estaba la pelea en ese entonces de que no, que sí fue un solo asesino, no, que no fue un solo asesino. Entonces, yo dije, bueno, sí hubo varios asesinos, pero no sabía, por lo menos Aburto no sabía que iba a estar colaborando con otros, o sea, que se iban a echar miradas o algo. Aburto iba solo, porque Aburto tenía pues un padecimiento mental, no puedo decir asertivamente cuál, parece una psicosis paranoide, pero se tiene que hacer una evaluación. No se puede hacer así de mirada. Algunos personajes como Felipe Calderón son más, bueno, por el tiempo, sí se han sido claros, pero bueno, no vamos a hablar ahorita del Borolas. Entonces, sí, definitivamente tiene una psicosis, él tiene una... Ay, caray, ahorita se me fue la palabra
Cuando se creen más, tiene complejo de superioridad. Pero su complejo, como está enfermo, pues ya no es nada más un complejo, ¿no? Ya es una psicosis en donde puede incluso actuar porque sabemos que estuvo en las filas del ejército, ¿no? Curiosamente, un año antes, creo, o unos meses antes, deja las filas del ejército. Y, o sea, yo sé que quienes dejan las filas del ejército son considerados traidores a la patria. No sé en qué condiciones lo dejó, pero lo dejó. Entonces, creo que acusaban de trastorno, de algún daño mental, que se acusaba, o yo lo estoy imaginando. Tendría que meterme otra vez esa historia, pero yo se los estoy contando casi de memoria para que vean lo que sigue. Bueno, entonces, Aburto sale del ejército, se va a Tijuana. Antes de Colosio, se fue a Tijuana. Y si no mal recuerdo, el 2 de marzo sale en primera plana del Excelsior un artículo que se llama, ese sí no lo olvido, Hermano, debo matarte. A Aburto ya desde aquí se le habían encontrado unos escritos donde él decía que era el caballero águila y que iba a acabar con el mal, que podría la población, o sea, obviamente él se quería sentir acá el héroe nacional y que todo el mundo lo victoriáramos. Entonces, luego enseña sus dibujos, o sea, un psicótico. No sé determinar ahorita el tipo de psicosis porque se necesita un examen, pero la psicosis a su máximo, ¿no? Magnánimo. Entonces, llego a Tijuana, con toda esta información les digo, veo ese periódico, ese sí fue en Tijuana, porque allá salió el periódico, y se me hizo raro que en primera plana saliera un artículo, porque normalmente en la primera plana, bueno, en ese entonces Excelsior era un periódico todavía crítico, pero de todos modos, se me hacía raro que en primera plana saliera un artículo así, casi de literatura, ¿no? Porque si lo vemos por el lado literario, hasta rasgos de literatura, pero pues generalmente en la primera plana salen primeras noticias, ¿no? Lo que pasó en Tabasco, lo que pasó, levantamiento del ejército de liberación, etcétera. Pero bueno, salió, me llama la atención, voy y le saco una copia, porque curiosamente la redacción de ese, no la redacción, porque pues, Aburto obviamente no tenía buena redacción, tenía una redacción pésima, pero como el lenguaje editorial, por así decirlo, del artículo concordaba con el lenguaje de Aburto, en el sentido mágico tal vez, o en el sentido de fantasía, porque no era de fantasía, porque aquí hablaba de una muerte política. Hablaba de una muerte política que decía, tengo que matarte porque me estorbas, así en pocas palabras, ¿no? Ojalá lo puedan buscar, Excelsior, 2 de marzo de 1994. 94 o 95. No, 94, porque fue en el año del asesinato. Bueno, entonces, son similares los textos, en el sentido de que está amenazando a alguien para subirse él al pedestal. Entonces, pues yo dije, bueno, leí quien escribió, un periodista escribió ese texto, lo leí, ese sí no me lo grabé, debería de, por ahí lo tengo incluso,
Entonces, a ver, espérenme, se los voy a enseñar. Ahorita se los enseño. Aquí está, miren. Ay, ojalá se oiga bien porque tengo una música de fondo. Aquí está. Excelsior. Ahí está. Hermano, debo matarte. Y una foto de ahí de unos políticos, que ahorita les digo quiénes son. ¿Sí? Después se va a una página interior y continúa. O sea, es extenso. Es extenso el artículo, ¿no? Son el secretario de Gobernación Jorge Carpizo y de lectura del IFE Arturo Núñez Jiménez. ¿Se acuerdan de ellos? De Carpizo sí me acuerdo. Entonces, eso es lo que tengo, ¿no? Para que vean que sí existe. Entonces yo, con mi mentalidad clínica, empecé a preguntarme, bueno, qué raro que esto fue, les voy a decir el día, fue del 2 de marzo, miércoles de 1994, efectivamente. Entonces empezaba a preguntarme, bueno, qué raro, lo más probable es que Aburto, con un padecimiento mental que lo refleja en sus escritos y en su actitud magnicida, en sus deseos, ya lo habíamos conocido, ya era magnicida en ese entonces, Aburto, a Aburto lo pusieron en el lugar para que leyera ese periódico, ya sabían de su enfermedad mental, para que leyera ese artículo, y como ya saben que pues no, o sea, sí leen, pero muy por encimita, entonces lo ponen en primera plana, ¿no? Para que lo lea, entonces se interese. Y se proyecte, se identifique, entonces lo lee, y pues ahí surge, ¿no? Ah, no, pues es que ese soy yo, porque le había dicho que iba a salvar a la patria, y dice, pues es que ese soy yo tengo que ser, y entonces empieza a armar todo eso. El arma, pues como fue militar, probablemente ya la tenía, la información de entre que él se enteraba y entre que le decían de que iba a ir Colosio aquí a Tijuana, hoy no me acuerdo del nombre, a Lomas Taurinas en Tijuana, entonces también la tenía. Bueno, esa fue una teoría que tengo, que les digo, la presenté en varios medios, pero no me pelaron. A Carmen Aristegui se lo hice saber y no, porque Carmen en ese entonces estaba bien. Bueno, no hay problema, chavo, está bien. Ahora lo que voy es esto, de lo que es capaz de hacer la derecha priista, panista, que son la misma cosa, de lo que son capaces de hacer para conseguir algo. Ahorita fue muy curioso el caso de Fátima, no a unos días, a muchos días antes de la marcha esta que está proponiendo Soros, con la intención de desestabilizar. Entonces es muy raro, el tío de Fátima, creo que es el tío del papá, panista totalmente, ya vi por aquí algo, da mucho que desear en sus páginas en su página de Facebook, el contacto que tiene con los panistas y la información que da sobre el caso, cómo la da, casi de una manera muy cruda. No representa una sorpresa, no representa para nada un dolor, obviamente que no, es niña. Todo está muy raro, el retrato hablado primero no concuerda con la cara de Giovanna. Por ahí muchos comentarios he visto en el Facebook y en los mismos videos que pues más bien parece que a la niña se la llevaron a un pederasta y pues después la mataron. Más bien, no sé las pruebas que hayan hecho, tal vez si la violó el tal Mario.
o sea, son muchas cosas y la ultraderecha es capaz de matar, como lo escribí aquí alguna vez, bueno, en el Facebook alguna vez, si Calderón a los muertos inocentes de de la guerra contra el narco les llamó daños colaterales, ¿ustedes no creen que sean capaces de hacer algo para que sucedan hechos que, que quieran incriminar y señalar al gobierno? Pues yo sí, la verdad sé que son capaces de todo. En el yunque son capaces de todo y ellos son yunquetos. Entonces, pues es este comentario, no les quiero quitar más tiempo, ya van 21 minutos. Es este comentario para pensarlo. Ahora resulta que quemaron, fíjense nada más, quemaron los archivos, el expediente de la guardería ABC. Un gran crimen que cometieron Calderón y Márgara Zavala, un gran daño a la nación, con 49 niños inocentes, los tomaron como carnada, ¿no? Para poder quemar documentos que no les eran favorables. O sea, son definitivamente estas personas enfermas. Después subiré algún perfil que le hice a Felipe Calderón hace unos años. Voy a ampliarlo, creo. Por aquí lo van a ver en el Face. Mientras tanto, Martín Geli Jarillo Yáñez es mi Face. Mientras tanto, pues yo les agradezco muchísimo su atención. Perdón, es que tengo aquí una cicatriz adentro de la nariz y me está doliendo, perdonen. Entonces, pues muchas gracias por su atención y pues les dejo aquí esto, ¿no? Para que lo analicemos y para que veamos que la derecha derrotada es capaz de todo, es capaz de matar hasta su propia madre. Bueno, Peña Nieto mató a su esposa, ¿no? Hasta pronto.